Hola gente, buenas noches. Para no perder la costumbre, aquí estoy de nuevo. Quiero mandarles un mensaje muy relacionado con estas fechas tan caóticas que estamos viviendo. Ayer que empezó una nueva guerra en Israel y en Gaza. Pero bueno, es que la última vez que les envié un mensaje fue hablando de cuando Dios te presta unos días más, un tiempo más de vida, que fue a raíz de mi accidente del 3 de mayo, algo así, el 4 de mayo. Y como al mes fue que entonces hice ese video testimoniando pues la misericordia de Dios sobre mi vida porque que resulta que ese accidente que tuve era para haberme muerto, pero yo no voy a hablar de eso ahora. Ahí está el video anterior que se llama ese, así, cuando Dios te presta un tiempo más de vida o unos días más de vida, no recuerdo. El asunto es que yo tengo ascendencia árabe. Eh, Eso no es noticia para los que me conocen, pero bueno, mis abuelos eran libaneses y mi abuelo especialmente, porque nunca vi manifestaciones así en mi abuela, por razones seguramente de cultura, ¿verdad? De cuestión machista, todo eso, pero bueno, mi abuelo era un hombre que yo lo recuerdo en la tienda donde yo lo frecuentaba a veces allá en Orotina, en el mercado central de Orotina. Él estaba en la tienda sentado en una mecedora y tenía la Biblia abierta sobre sus piernas y obviamente también pues la levantaba y se ponía a leer. Y recuerdo que es una lástima, ¿verdad? Pero no tengo más recuerdos al respecto, más detalles, digamos, pero recuerdo a mi abuelo contándome historias de la Biblia sobre el rey David, etcétera, etcétera. Curiosamente, David en hebreo se dice Habib en árabe. Y a mí me bautizaron Habib. Y entonces, pues yo me gozo, ¿verdad? Explicándole a la gente que en español se dice amado, en árabe se dice Habib y en hebreo se dice David. Y David es el amado, efectivamente, ¿verdad? Y bueno, de ahí, yo sé que soy muy amado por Dios, y también alguna gente me malquiere, pero bueno, eso es inevitable, ¿verdad? Los seres humanos somos así, nadie es una moneda de un billete de $100 para ponerle así como mucho valor. En fin, mi abuelo me contaba historias y era un hombre realmente muy creyente, eh, pero sí, obviamente dentro de la creencia eh, religiosa, entre comillas, es decir, dentro de las formas, dentro de la liturgia y todo lo que el catolicismo pues podría ofrecerle. En aquel entonces el Líbano era un país totalmente cristiano, era el único país 100% cristiano de todo el Oriente Medio, pero bueno, eso se rompió a raíz de que en 1940 y tantos, 47, 48, la ONU decidió partir Palestina para que se creara un Estado de Israel y un Estado palestino. Y entonces, bueno, eso provocó toda la bronca que se dio eh, y hubo una primera oleada de exiliados o de migrantes palestinos musulmanes que llegaron al Líbano. A la fecha, la población en Líbano es más o menos un poquito, digamos que mitad, cristianos y musulmanes, pero tiende a crecer más la parte musulmana y eso ha traído consecuencias políticas en la conformación del gobierno, etcétera, 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 y interminables problemas bueno, que sufre ese país tan maravilloso, tan hermoso, que yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de conocer Líbano antes de morir, o que no sea muy lejos, ¿verdad? Que no sean artículo mortis, pero o sea, que en los próximos añitos, cuando todavía tengo un poquito de vigor físico, pueda ir y conocer la tierra de mis abuelos. Sobre todo hay algo que me apasiona. Eh, en Líbano hay un
quedan los restos de un bosque que se llama todavía el Bosque de Dios. Y uno dice, ¿cómo? ¿El Bosque de Dios? Bueno, sí, es lo que queda de montañas y montañas de bosque de cedros del Líbano. ¿Y por qué el Bosque de Dios? Bueno, porque hasta el rey Salomón, cuando fue a cumplir la encomienda que Dios le dio de construir el primer templo en honor a Dios, pactó con un rey que había en Líbano para comprarle madera, cedros de Líbano. Es una madera preciosa, ¿verdad? Muy valiosa. Pero a través de los miles de años, ¿verdad? Porque estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, y ahora estamos 3000 años después, aquellas montañas llenas de bosques, de cedros del Líbano, quedan reducidas a un pedacito de 17 hectáreas, que eso es lo que el gobierno libanés tuvo que decretar, que era un parque nacional para que no talaran más, porque si no se iban a acabar los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano pueden llegar a vivir 2000, 3000 o más años, y es un árbol que está en el símbolo, el símbolo no, esa no es la palabra correcta, cuando la bandera tiene perdónenme que se me va la luz porque esto es secuela del accidente que tuve en mayo. Hay palabras que yo tengo en la punta de la lengua y no las puedo pronunciar. Un escudo, digamos, el escudo patrio, otros le dicen el lábaro patrio, pero bueno, el escudo del Líbano tiene en el centro la imagen del cedro del Líbano. Es una imagen mundialmente famosa. Ahora, el cedro tiene, y esto lo aprendí la primera vez que lo escuché de Dante Hebel hace como 10 años, en una vez que lo estaba escuchando ahí por radio. El cedro es un árbol que nunca deja de crecer. O sea, que puede tener 3000 años y cada año crece 1 centímetro, 1 milímetro, por decir algo, ¿no? O sea, nunca deja de crecer. Pero además tiene una característica también muy especial. La madera del cedro por dentro tiene una savia amarga. Esa savia amarga tiene la función de evitar que los bichos lleguen a comerse la madera. O sea, el cedro del Líbano ya viene vacunado contra los comején y todo ese tipo de bichos que se comen la madera, ¿verdad? Es un árbol maravilloso, además de muy hermoso. Yo pude conocerlo personalmente sin haber ido al Líbano, desgraciadamente. Cuando fui en el año 2003 con mi esposa, con Ileana, fuimos al norte de España, en Gijón. En las afueras de Gijón hay un parque biológico extraordinario. Es un parque que representa todos los ambientes del mundo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, en la parte tropical hay vegetación tropical, en la parte polar hay nieve y cosas, en la parte, es decir, según el lugar geográfico que se retrate o que se reproduzca en el parque, así son las condiciones climatológicas, ¿verdad? Es extraordinario ese jardín botánico, digamos. Y ahí hay un cedro del Líbano. Y entonces, pero es nuevo, es joven, ¿verdad? Me imagino que en ese entonces tenía apenas como unos 50, 60 años de haber sido sembrado. Pero ya era enorme, entonces yo me tomé fotos ahí, le pedí a Liana que me fotografiara, cuando eso todavía se usaban las cámaras, el año 2003. Y bueno, si no llego a conocer el Líbano, puedo decir, bueno, puedo morir tranquilo porque me tomé una foto delante de un cedro del Líbano, ¿verdad? Que significa mucho en términos genealógicos, ¿verdad? Por lo que les decía de mis abuelos. Ahora, ¿a qué viene toda esta perorata? Bueno, la cultura árabe para mí me es muy cercana, pero además cuando jovencillo, allá cuando yo tenía como 18, 19 años, gracias a la generosidad de Alfonso Chase y su guía literaria, yo leí muchos autores árabes
y hay cosas maravillosas tanto de los árabes en España, los musulmanes en España, del año 611 a 1492. Ahí hay muchísima literatura preciosa, bellísima, y también hay autores árabes del Medio Oriente, que tienen, por ejemplo, nunca se me olvida, hay un libro así grueso que tengo de las harchas romances. La harcha es un tipo de obra, un tipo de escritura poética, y las harchas de romances son unas bellezas, ¿verdad? En fin, por ahí me relacioné mucho culturalmente con la cultura árabe, y ni se diga cuando ya después empecé a descubrir que, bueno, que España estuvo 700 años bajo dominio de los árabes, que en esa época floreció en España la cultura, la ciencia, la matemática, la medicina, la filosofía, etcétera, 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 y que además los musulmanes que dominaban militarmente en España eran muy abiertos y no perseguían a los cristianos, no perseguían a los judíos, y al contrario, sabiendo que los judíos tienen, por naturaleza, parece ser, una gran capacidad administrativa, y entonces los árabes fueron tan jugados que el aparato del Estado estaba plagado de funcionarios judíos que eran muy hábiles, muy eficientes y muy buenos manejando sobre todo la parte financiera, los tesoros y todo eso, pero en general la administración pública de, de los diferentes califatos que habían en España. Y los, digámosle, árabes, que hay mucha discusión sobre eso, pero bueno, digamos, los árabes que dominaban España no solo tenían a los judíos trabajando para ellos, sino que además permitían que los cristianos llevaran su vida normal, siempre y cuando pagaran impuestos, ese era el requisito, pero nunca los persiguieron por razones religiosas, como ahora se pretende decir, ¿verdad? Y hay estas teorías de que el choque de culturas de Oriente con Occidente, y cómo hay teorías de que dicen que, bueno, ahora los musulmanes van a poblar Europa y entonces es el caos de la civilización europea, porque son unos bárbaros, ¿verdad? No, la mejor época de España, yo no sé si hasta la fecha, o parar ahí en el siglo XIX y decir que a través del XX pues la cosa empezó a cambiar, pero los mejores siglos de la historia española en esplendor, en cultura, en todo, fueron bajo el dominio de los árabes. De hecho, cuando los reyes católicos retoman el poder de toda la península y expulsan a árabes y judíos, o los árabes que no se convierten al cristianismo tienen que irse, fue en mucho el decaimiento, por no decir la ruina, porque sería muy exagerado, pero sí del crisol de culturas que había ahí durante 700 años, pues caer. Es más, busquen ustedes una foto de la Alhambra, ese maravilloso y exquisito palacio que hay todavía en Granada. La Alhambra es una muestra perfecta de la arquitectura, ¿verdad?, de los árabes, pero ustedes si se ponen a ver de cerca y hacen zoom en la imagen, van a ver que en el centro de la Alhambra hay una cosa horrorosa ahí sembrada, y ese es el castillo de Carlos IV o Fernando III, no me acuerdo qué rey católico español, que hicieron esa construcción y la sembraron, la metieron así a revientacincha en medio de la Alhambra para afirmar el poder español católico sobre los árabes musulmanes. Y es horroroso. A pesar de que la arquitectura en sí misma, si se ve por aparte, es decir, tiene su atractivo, no es un armatoste, no es un tugurio, no es una construcción hermosa, ¿verdad? Pero bueno, a lo que venimos. Con todos estos antecedentes y además todo lo que yo he leído y he indagado sobre la situación de Palestina y el Estado de Israel, con el dolor que eso me produce, porque el pueblo palestino tiene
más de 60 años de estar sometido al poder militar israelita y a los vejámenes y a toda la opresión que eso ha significado. No estoy diciendo, no me quiero meter en este terreno, no estoy diciendo que qué malos los israelitas, no. Lo que ellos hicieron en los años fines de los 40 y en las sucesivas guerras de los árabes en contra de Israel tienen una razón de ser, tienen un sentido. O sea, pero sin duda alguna, en los últimos 20 años hemos visto un genocidio prácticamente del Estado de Israel contra la población palestina. Y aquí hay que diferenciar. Una cosa es el pueblo israelita, que pueden ser judíos, que pueden ser ateos, que pueden ser cristianos, que pueden ser musulmanes árabes, que, o sea, israelita es una condición nacional, no una condición religiosa. La condición religiosa en este caso serían los judíos, ¿verdad? Es decir, ser judío no necesariamente ser israelita, ¿verdad? No es que vive en Israel ni que tiene la nacionalidad israelita. De hecho, sabemos que hay muchos judíos en Costa Rica, en Holanda, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en todo lado hay judíos. Pero israelitas, los que habitan en Israel, están gobernados por un Estado que en los últimos 20 o 30 años ha tenido una política genocida contra el pueblo palestino. Y bueno, por las razones que sean, a mí no me interesa entrar aquí que si fue tú, que si fue el otro, que si fue Tim Marín de Opingüe. Ayer empezó una guerra dolorosísima, porque en este momento Israel debe estar bombardeando Gaza, pero o sea, debe estar haciendo una masacre terrible, y eso es culpa de Hamas por haber provocado todo esto, pero la reacción de Hamas es culpa de Israel porque los colonos israelíes, entonces por eso no me voy a meter en eso, o sea, eso es algo complicadísimo, ¿verdad? Y quiero terminar, porque lo sustancial que quiero decir está aquí. Gracias a mi pastor, a José Pablo Chacón, que es un gran estudioso, un gran conocedor y que me ha abierto mucho los ojos y que me ha ayudado a ver la Biblia con otros ojos, aún lo que puede estar escrito en cualquier versión, en la Reina Valera, en traducción lenguaje actual, en la nueva versión internacional. Independientemente de la versión, no es eso, porque aquí no hay controversia, digamos. Quiero leerles que en el Génesis 18, capítulo 18, dice, Abraham ruega por Sodoma. Qué interesante. Y en capítulo 18, el versículo 16 en adelante dice, los visitantes se levantaron para seguir su camino a la ciudad de Sodoma. O sea, Abraham recibió la visita de 3 ángeles, pero es muy raro porque en el diálogo que él tiene con los visitantes, él habla con Dios, dice la Biblia. O sea, no son 3 ángeles, ahí está Dios, bueno, es complicado. Pero dice, los visitantes se levantaron para seguir su camino a la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó por un rato para despedirlos. Pero Dios pensó, bueno, aquí no dice Dios habló, Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. Entonces, bueno, tiene que contárselo. Porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Los descendientes de Abraham. Por medio de ellos, y esto es lo que quiero rescatar, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Repito, por medio de los hijos de Abraham, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Todas las naciones. No dice los hebreos, no dice los judíos, no dice la familita de Abraham, y los que tengan el linaje de Abraham y la sangre de Abraham, el ADN de Abraham, no, sino que por medio de sus descendientes, porque además Dios le dice en otra parte, vas a tener una descendencia, vea las estrellas allá, no se pueden ni contar los millones de estrellas, bueno, tus descendientes van a ser más que eso, ¿verdad? Entonces ya hay otro elemento para decir, bueno, cuando Dios le dice a Abraham, tus descendientes, y le dice que van a ser más que las estrellas del cielo, está hablando entonces de millones que no necesariamente son solo la familia
genealógica, o como diríamos aquí en lenguaje, como diría un abogado, ¿verdad? La familia consanguínea. No. Y dice el Señor, para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Bueno, obviamente no hemos cumplido con lo que el Señor le encargó a Abraham, que es hacer lo bueno y lo justo y obedecer a todo lo que manda el Señor. Pero bueno, ya estaba aquí establecido que entonces el Señor, por medio de la descendencia de Abraham, bendice a todas las familias de la tierra, chinas, surafricanas, europeas, latinoamericanas, todo el mundo. Todo el globo terráqueo está siendo bendecido por la descendencia de Abraham. Vean qué importante y qué trascendente. Y esto yo lo leí yo no sé cuántas veces, y hasta que mi pastor un día nos explicaba este asunto, digo, wow, pero sí, eso está ahí a la vista. ¿Cómo no me había fijado que todas las familias de la tierra son en este momento bendecidas por nuestro Dios cristiano, por la descendencia de Abraham? Ahora, en Génesis 21, recuerden ustedes que Sara, o Sarai, que se llamaba Sarai, pero luego Dios le cambió el nombre a Sara porque es la que ríe. Sarai no podía tener hijos y entonces ella le dijo a su marido Abraham, a pesar de que Dios le había prometido tener hijos, de ahí pasaban los años y nada, ¿verdad? Entonces la señora, pues en su leal saber y entender, le sugiere a Abraham que tenga hijos con su esclava, Agar, que es una sierva que trajeron de Egipto. Y entonces efectivamente Abraham tiene relaciones sexuales con Agar y tienen a su primogénito. El primogénito de Abraham es Ismael, que es el fundador de la nación árabe. ¿Ok? Y dice la palabra aquí en Génesis 21, 11. Cuando Sara luego, cuando logra concebir y tiene a su hijo Isaac, que es el hijo que Dios le prometió a Abraham y a Sara, entonces Agar, pues, irrespeta la jerarquía por ser la madre de un hijo de Abraham, del primogénito, y empieza a burlarse de Sara y de Isaac. Y entonces Sara se enoja y se queja con Abraham. Y le dijo, despide a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de una sierva no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Y en el versículo 11 dice, estas palabras le parecieron muy preocupantes a Abraham por causa de su hijo, porque Abraham amaba a Ismael, que es su primogénito. Durante 10 años, mientras Ismael llegaba a la edad de 10 años, pues solo ese hijo tenía. No había nacido Isaac. Y entonces Abraham amaba con todo su corazón. Y la Biblia habla ahí de algunos detalles de cómo era Ismael, ¿verdad? Y entonces él estaba preocupado por causa de su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te preocupes demasiado por causa del niño ni de tu sierva. Hazle caso a Sara en todo lo que te diga. Y desde ahí nos jodimos. Hay que hacerle caso a la dueña porque ella es la que manda, ella es la que sabe cómo son las cosas. Entonces, hazle caso a Sara en todo lo que te diga, pues por medio de Isaac te vendrá descendencia. Aunque también del hijo de la sierva haré una nación, porque es descendiente tuyo. Y por eso viene la nación árabe. Y dice, bueno, Abraham despide a Agar, le hace un morral ahí, un salvequito, le pone ahí un guacal de agua y le da un poquitico de pan y los manda para el desierto a Agar y a su hijo Isaac, el primogénito de Abraham. Hasta que llegó un punto en que caminando por el desierto, sencillamente ya
se les agotó el agua, se les agotó el pan, ya se estaban desfalleciendo y había una media sombra ahí. Entonces Agar se tira ahí a la sombra y un poco lejos de allá deja a Ismael en otra sombra por allá tirado porque no quiere verlo morir. Y entonces dice que fue a sentarse frente a él a la distancia de un tiro de arco, pues decía, no quiero ver cuando el niño muera. Ya sentada frente a él, prorrumpió en llanto. Agar, llorando, porque Ismael se va a morir. Pero Dios oyó la voz del niño. Entonces el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? Como si no supiera. No tengas miedo, que Dios ha oído la voz del niño ahí donde está. Vamos, levanta al niño y sosténlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Y a qué viene todo esto? Que Dios no solo iba a ser una gran nación por medio de Isaac, el hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara, sino que también la va a hacer por medio de Ismael, por la promesa que le hizo también Dios a Agar. Y Dios no es hombre para que mienta, no es persona para que mienta, y Él cumple sus promesas. ¿A qué viene todo esto? Repito, hay cristianos que erróneamente hoy están diciendo que es que Israel es el pueblo elegido. Sí lo fue, pero ya no. El pueblo de Dios somos hoy los cristianos, los que por medio de Cristo reconocemos al Señor, ¿verdad? Porque solo hay un Señor, que es Jesús, que está sentado a la derecha del Padre. Entonces, hay cristianos un poco perdidos que es que el pueblo de Israel es el pueblo elegido. Sí, ya lo fue, ya no lo es. El pueblo de Dios somos hoy nosotros, los cristianos, agregados o no, como dice Pablo, al tronco y qué sé yo, pero lo somos. Y los judíos que no confiesan el nombre de Jesús, pues no son pueblo de Dios. Entonces hay, como escuché hoy amanecieron un montón de iglesias evangélicas alrededor del mundo orando por Israel y por el pueblo de Israel y que ojalá maten a todos los palestinos, musulmanes, pues, etcétera, 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 porque ese es el pueblo elegido. Error. Hay que orar por los dos pueblos. Que pare la masacre, que pare la matazón, que Dios haga milagros, que logre de alguna forma establecer la paz ahí en Gaza. Que pare la masacre, porque eso va a ser terrible, terrible, terrible. La potencia que tiene el ejército israelí no es comparable jamás. Es más potente quizás que el ejército ucraniano que estaba ahí dando batalla contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el ejército ruso. Que Dios, por favor, tenga piedad de los dos pueblos, porque los dos son familias bendecidas por Dios, por medio de la descendencia de Abraham. Que tengamos eso claro. Que no seamos tan cerrados y tan ignorantes de pensar que sí, que es el pueblo elegido. Mentira. Y dos, que como es el pueblo elegido, pues está bien que maten a los árabes, porque si matan rusos está bien, si matan ucranianos está bien, pero si matan israelitas no, porque es el pueblo elegido, ¿no? O sea, que ninguno se mate, que no haya guerras en el mundo. Hay 13 guerras en curso en África, que ni siquiera salen ya en la prensa. Eso no son noticias. Que haya paz en el mundo. Algo que es muy difícil, pero bueno, Dios puede hacer lo imposible. Amén.